con la mayoría de ustedes. Es un largo fin de semana lluvioso y algo frío. Y con algunos de ustedes hace 2 años que no los veía. Me da muchísimo gusto. Bueno, en nombre del Consejo de Formación en Educación, estamos muy contentos de volver a recibir a la profesora. En mi caso particular, conocerla, hemos podido intercambiar ahí brevemente algunas ideas. Quizás en el correr de estos días tengamos posibilidades de cruzar, como se dice acá, algún que otro café. Sí, ojalá. Y seguir conversando de cuestiones académicas, cosa que los cargos de gestión lo que tienen es que a uno lo sacuden. Por eso cuando nos llaman, ante la posibilidad de poder participar, aunque sea un momentito en estos espacios, lo hacemos con gusto y especial cariño. En general, estas cuestiones que ocurren así y tanto calladamente no suelen ser muy, no suelen aparecer en los diarios. No es noticia. No hace mucho teníamos un IPES lleno, gente haciendo cursos de maestría en los distintos salones, y con pena decíamos eso. En general lo que se habla de nuestro proceso educativo más bien es de dónde están los obstáculos y las debilidades, y no en aquellas cuestiones donde estamos desde distintos lugares tratando de ayudar a que se mejore. Creo que el curso que inician hoy, que versa sobre la investigación, y sobre eso era que estábamos hablando, creo que es particularmente importante. Seamos o no universidad, que es a lo que aspiramos, no toda la comunidad comprende en qué medida no ser universidad nos limita, entre otras cosas, en lo que estábamos hablando con la docente respecto a las posibilidades de tener un cúmulo de horas en donde uno pueda dedicarse a la creación de conocimiento. Y qué distinto es poder tener docentes que a su vez, además de ejercer la docencia, puedan efectivamente contar lo que hacen y cómo lo hacen, y dónde están los obstáculos en la definición de sus problemas, en cómo los objetivos uno, por más que lo formule, se van transformando como si tuvieran vida propia a lo largo del trabajo, y los instrumentos que uno elige para poder investigar también son mediados por aquello que se está indagando, ¿no? Y como muchas veces sobre el final los datos muestran que quizás la mejor manera de definir el problema y los objetivos fueron otros. Eso es un ejercicio de trabajo intelectual, cognitivo, sumamente importante. Nosotros lo creemos necesario ya desde la formación de los docentes, aunque sea en espacios de sensibilización, y eso es lo que estaremos procurando en las nuevas mallas curriculares, pero además poder decir que hay en el país líneas de investigación sistemáticas, con equipos consolidados, que se sepa que si hay alguien que tiene interés en indagar sobre determinadas cuestiones, hay algún grupo de referencia que puede dar una mano, orientar y ayudar a formar a otros. Entonces, sin lugar a dudas, que el otro día en el Consejo conforma un equipo, un grupo que está trabajando sobre la creación de un programa de investigación en el Consejo, decíamos que hay como determinados instrumentos que son como más que necesarios, y los posgrados son uno de ellos, ¿no? Es decir, la gente sí o sí necesita volver a pensar, salir de lo que ha sido la formación inicial, retomar teorías, incorporar teorías nuevas, aprender a leer investigaciones de otros, ver cuál es el conocimiento que está en juego, cuestionado, desarrollado, mirado desde distintos lugares para poder comprenderlo mejor, ¿no? Requiere poder salir un poquitito de lo que uno hace todos los días y mirar como planetariamente esa tarea para poder consumir buena teoría que nos permita volver a los territorios
pero con otras herramientas, otra cabeza y actos de pensamiento que hayan permitido crear un perfil de docente que nosotros hoy día estamos necesitando. Así que, por mi parte, agradecerle a la profesora que, según acaba de decir, le gusta mucho venir al Uruguay, ya que en realidad nosotros regalamos soles, porque a veces acabamos de quedarnos con uno ahí. Desearle que tenga una buena estadía. Sabemos, porque nos han contado que en el seminario anterior fue sumamente disfrutable la experiencia. Decir que, bueno, que el Consejo sigue apostando, porque esta es la segunda corte, ¿no? Así que seguimos intentando hacer lo posible en el marco institucional que podemos, consiguiendo aliados para poder implementar cursos de esta naturaleza y de este nivel. Así que sea bienvenida, que se sienta como en su casa. Gracias Cristina por la invitación a estar aquí, y a ustedes decirles que por favor disfruten todo lo que puedan, porque se supone que el aprendizaje, o por lo menos eso es sobre lo que yo he estudiado, debe generar placer, ¿no? Más allá de que haya cuestiones que sean difíciles de entender, a veces no es sencillo lo que uno tiene que leer, estudiar, o la teoría que tiene que desentrañar, pero una vez que uno se metió en la madeja y logra encontrar algunas puntas, hay una sensación de satisfacción, igual que como lo obtienen de los niños, que no se pierde. Así que busquen en ese rinconcito para poder disfrutar, porque eso es lo que va a hacer además que cuando podamos hacer uso de ese conocimiento aprendido, también hagamos que puedan disfrutar de nosotros. Así que gracias. Aquí les damos la bienvenida a la segunda cohorte y a la primera que nos acompaña. Les agradecemos la adhesión. Comienza el curso de metodología de la investigación lingüística, dictado por la doctora Concepción Company, que viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora emérita y catedrática, es académica de la lengua además, y nos regala su visita cada 2 años, así que estamos todos muy agradecidos por su apoyo, por el nivel de los cursos, por abrirnos un mundo que hasta hace algunas décadas era desconocido en nuestro país. Agradecemos al comité académico, a la institución que nos apoya, a las instituciones que nos apoyan, el Consejo de Formación y Educación, a través del Departamento de Español, y a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, a través del Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General. Y bueno, estamos todos aquí para disfrutar del curso, para aprender y para sacar generaciones de investigadores, que es lo que necesita el país y en la empresa en la que estamos todos abocados. ¿Comenzamos entonces? Claro que sí. Bueno, solo tengo palabras de agradecimiento. Para mí esta maestría para profesores es un reto, es mejorar la calidad de un país en educación, es hacer gente más libre, gente pensante, porque van a llegar a las aulas, eso va a repercutir directamente, y si mejores ciudadanos uruguayos, ojalá tuviéramos en México un proyecto como el de ustedes, realmente. Ojalá tuviéramos una gramática de referencia para profesores como la de Malfoy y de Tulio. Y además quiero agradecer la confianza que en este momento están depositando, porque es un curso, el de hoy, el que empieza ahora, que nunca he impartido. He dirigido más de 70 tesis, tengo en este momento 12 tesis en proceso, con unas 20 y tantas tesis premiadas a nivel nacional. Quiere decir que, bueno, algo tendrán en común, y un aval de muchísimas horas de investigación, con muchísimos artículos en revistas de altísimo arbitraje, con libros, con dirección de grupos de investigación. Entonces, bueno, para mí es un experimento, porque es un manual que estoy escribiendo en este momento a petición de mis alumnos en México. Me dijeron: Concepción, si te atropella el metrobús, es decir, el ómnibus, alguien tiene que quedar con esta información. Y esto es el epígrafe. No he terminado el manual, pero sí tengo el epígrafe que quiero transmitir. Muchísimas gracias por la confianza, y espero que
que todos aprendamos. Seguramente la que más va a aprender soy yo, porque así ocurre con los maestros, somos los que más aprendemos. Y igual que ocurrió en el curso pasado, de la semana pasada, todas las preguntas son bienvenidas y son preguntas inteligentes que me hacen a mí y a ustedes reflexionar y pensar el objeto de estudio. Muchísimas gracias por la confianza. Sea bienvenida, y si es un curso original, qué mejor, ¿no? Sí, espero. Están puestas todas Hay que las cerrar energías. la presentación con un reconocimiento al Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, porque a los funcionarios y a la señora directora les estamos dando un trabajo en exceso con la preparación de estos cursos y con el apoyo. Logístico, en cuanto al Buenas, mi nombre es Alejandra Capocasale y me desempeño como directora de IPE. Digo me desempeño porque uno empieza, después no sabe cómo. Pero desde el año 2015 me desempeño como directora de IPE. Estoy a las órdenes, la casa creo que ya ha demostrado que está a las órdenes para todo lo que se hace responsable. Y se hace responsable de todo. Bienvenida a la doctora Compa. Muchísimas gracias, es un placer. Bueno, todos los servicios de la casa están a disposición. Esta maestría, yo quisiera decir algo de la maestría. La maestría al IPES nació junto con mi ingreso como directora del IPES. Nació el mismo día. O sea que fíjense que separados al nacer. Pero debo confesar algo, es una maestría que jerarquiza académica y profesionalmente a la institución y por supuesto al Consejo de Formación en Educación. Lo único que ha dado muestras es de una eficiencia, una eficacia, porque ¿qué pasa? En la maestría no es solamente el nivel académico, es que también la gente egrese. Ya tenemos un cuarto. Es por eso. O sea, no es solamente el conocimiento per se, sino que también tiene valor el tema del egreso. Porque nosotros, por supuesto que yo no estoy de acuerdo con todo el proceso que hay en el mundo, que tiene que ver con el tema de la extrema valoración de las titulaciones. Para mí el saber está más allá de eso, pero vivimos en un mundo capitalista donde eso tiene un valor sustantivo. Por lo tanto, el egreso es importante. Y esta maestría tiene nivel de eficiencia y eficacia en eso. Y vamos en una segunda cohorte, donde la gente se presenta con mucho interés, porque en la segunda cohorte se anotaron como 100, ¿no? ¿Cuántos se anotaron? Más de 100. Entonces, ya se van dando cuenta que aquel que ingresó es un beneficiado. Y eso hay que valorarlo. Y encima, ver que egresan, lo único que hace de esta gestión es halagos de mi parte. Quiero felicitar especialmente a Cristina Rico, porque siempre trabaja con el IPES codo a codo. Y muy especialmente a Marcelo Taibo, que es un pilar, no solo en esta maestría, sino que cuando fue coordinador institucionalizado en el IPES, siempre nos basamos en él para trabajar no solamente esto, sino otro tipo de cosas. Así que estoy de las órdenes, pero bueno, vine acá porque es una alegría. Para mí más, y es un gran honor estar aquí para mí. Bueno, Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, esto es una receta para controlar una investigación y no que la investigación lo controle a uno, que eso es lo que suele ocurrir. Es un proceso sadomasoquista, cualquier investigación, pero es el gran placer del descubrimiento. Y ustedes, con perdón, no están estudiando una maestría para ser gente culta, están estudiando una maestría para aportar algo sobre la lengua española, sobre la gramática de la lengua española en cualquiera de sus niveles de lengua. Y voy a empezar. Estas dos citas guían todo el curso. Yo me los encontré cuando hace muchísimos años. Jacques Monod tiene un libro que se llama El azar y la necesidad. Fue premio Nobel en el año 67 de medicina por haber descubierto cadenas
la complejidad de cadenas de DNA y RNA. Y tiene un libro que escribió al final de su vida, está traducido en Tusquets, yo la cita es el epígrafe del libro: a la ciencia hay que mirarla con mirada virgen. Por supuesto es una mirada virgen cargada por muchísimos años de escolarización, pero hay que atreverse a esa mirada virgen y no estar con las muletas de que la noción de sujeto en Alarcos, en Bosque, en Bello, en tal o cual. Lo cual no significa que no haya que citar a Bello, y Bello al final siempre tiene razón, como digo yo. O sea, Bello ya lo dijo todo, entonces, pero bueno, es mejor ver a Bello en su momento. Y esta, que es interesantísima, mucho más moderna, es un latinista, West, que dice, y lo escribió, fue una conferencia presidencial para la Asociación de Estudios Clásicos, la Asociación Internacional, y está recogido en este libro de Fowler, interesante, y dice: estoy convencido de que una gran cantidad del trabajo actual con base teórica no ayuda en nada al entendimiento de los textos. ¡Pum! Tomemos la intertextualidad, ¿no? Él es de literatura. Dice: en el estudio del latín, de la literatura latina, no se ha producido conocimiento nuevo, excepto nuevos términos para reescribir viejas prácticas. O sea, en vez de llamarlo morfema, lo llamamos tontema. Y con estos términos, nada excepto la oscuridad y la banalidad, una escritura pretenciosa y una lectura insoportable. O sea, penitencia, así que hay que estarle batallando al asunto. Mi consejo, los subrayados son míos, las negritas. Mi consejo para los jóvenes debiera ser olvidarse de la teoría, volver a aterrizar en el trabajo real de los textos, los monumentos, los objetos que han quedado, la evidencia. Eso es lo que guía este curso. Y el colofón, que lo he puesto, que lo pondré al final de ese manual: el corpus es sagrado. Punto. ¿Ok? El corpus, me lo han oído la semana pasada, me lo llevan hace 2 años. El corpus es sagrado. Por hoy ya no va a haber más proyecciones, entonces vamos a olvidarnos de Jacques Monod. Ese va a ser el epígrafe del manual. Nos vamos a olvidar de Jacques Monod. Traigo Exceles, traigo muchos datos, pero ahorita el recetario. ¿Podemos, Cristina, quitar la luz para poder usar los 2 pizarrones? ¿Alguien? Una dama alta. Perfecto. Gracias. El programa es el índice de un manual que está en proceso. A lo mejor cuando tenga tataranietos lo acabo, pero quizá avancemos un poco y vamos a intentar acabar el índice completo. Muy bien. Toda investigación es un universo autónomo de un 100%. Si ustedes tienen 3 años para acabar una tesis, dividen los 3 años en las etapas. Si tienen 1 mes, no hagan investigación porque no da eso no se puede. Si tienen 6 meses, dividen. Si la beca dura 5 meses, dividen. Ahora vamos a ver en qué dividen. Las proporciones de energía. Se trata de empezar y acabar. Y ahí va la compañía dando la receta. Una investigación es como un marido aburrido, no como un amante apasionado. ¿Ok? Hay que verla diario.
jugar con ella y de preferencia a las mismas horas. Cada quien tiene un reloj biológico. Yo sé que las cargas docentes de ustedes son tremendas, pero por lo menos ponerse 1 o 2 veces a la semana, 2 horas. 15 minutos para decir dónde estaba, 2 horas de trabajo real, 10 minutos para decir hasta aquí llegué. Porque quienes se dan un atracón de investigación y qué placer, y hasta dentro de 4 meses, después de 4 meses recogen o vuelven a tomar esa investigación, pues se lo pasaron muy bien en aquel atracón, pero ya no se acuerdan ni de qué iba, y esto, por qué puse yo esto, por qué esto. No, las investigaciones son como maridos, aburridísimos, y esposas aburridas también, claro, no, hay que... Diario, a la misma hora de preferencia. Uno tiene un reloj biológico y sabe cuándo está fresco a las 6 de la mañana o a las 8 o a las 12 de la noche. Cada quien tiene su reloj biológico y es el momento en que hay que estar con la investigación, y llega un momento en que la investigación, uno controla la investigación y no la investigación lo controla uno. Muy bien, vamos a ver, ¿cuáles son las etapas no atracones del amante apasionado? Porque eso no sirve para nada. Bueno, en la investigación. Muy bien. A ver. Primero vamos a dar, son como 10 pasos. Elección del tema. Esto es un esfuerzo, aquí hay un 100% de esfuerzo y ustedes dividen ese 100% en tiempo. Si la beca dura 3 meses, pues en 3 meses. Si dura 3 años, si el límite dura 1 año, ¿ok? Ahora vemos. Elección del tema. Es un 2% del esfuerzo total, no más. Y es más, si uno se inserta en un proyecto grande, mejor, porque ya está el tema asignado. Y entonces es lo mejor. Ahora iremos, luego vamos a ir a cada paso de estos. Elección del tema. ¿Dónde voy a estudiar eso? Esta metodología es para disciplinas que trabajan variación, que trabajan con corpus, no que licitan datos de la competencia de un hablante. Por eso pongo elección del corpus. El corpus es el que determina el diálogo teórico, el que determina la mirada, el que determina, filtrado por un entrenamiento de muchísimos años de escolarización como el que tienen ustedes. Entonces, elección del corpus, 4% del esfuerzo, no más, máximo. Si el asunto se complica mucho porque no se encuentran datos, 5% del esfuerzo. Fichado del corpus, para cada una de estas etapas hay un recetario. Fichado del corpus, $20 del esfuerzo. A esta etapa, en lingüística de corpus, con corpus, análisis primario, es esa mirada virginal, análisis primario, 30% del esfuerzo. Cuando uno tiene el corpus y tiene el análisis de, luego vamos a decir que las variables, los factores que determinan el tema, cómo juega el tema, qué propiedades tiene, con qué distribuciones, qué funciones, para llegar a qué significados. Cuando uno tiene esto, tiene el 50-55% de una investigación hecha en gramática e historia, en dialectología, en disciplinas que trabajan con corpus. A mí en lo particular no me interesan los estados de la cuestión.
Punto. O sea, luego les contaré alguna anécdota de cuando me dijeron rejected, well known facts. Todo bien conocido, así que no puede usted publicar en Romance y me dijeron por qué. Análisis primero, luego me hicieron miembro del comité editorial cuando ya aprendí la receta. Análisis primario, 30%. Jerarquización de variables independientes. Ahorita explico lo que son las variables independientes. Ay, te quiero ponerlo aquí, 2%. Independientes, variables independientes, jerarquización. Hasta aquí, lectura de bibliografía, prohibido leer bibliografía, prohibido andar con muletas, hasta no ver la lengua con la mirada de uno. Lectura de bibliografía, va por acá anda, un 17%, 15%, dependiendo de la complejidad del tema, pero anda en este porcentaje. Lectura de bibliografía. Ahora voy a explicar cada etapa rápidamente y luego nos vamos a detener en cada etapa. Análisis secundario. Ahorita voy a explicar. Con esta metodología, mi experiencia, la de todas las tesis que he dirigido, la sintaxis histórica de la lengua española, no lleva más de un 5%, un 4% de esfuerzo. 4, 5. Aquí va 50, 60, 77, 80, lleva como 80 por ahí más o menos. Esquema de capitulado. Esto es, también hay un recetario cómo hacerlo. Un 3, 4%. Y el resto, 9, 7, 8. 9, redacción, es la hora de la verdad. Es como cuando hay que matar al toro, supongo que los toreros, ya que redacción, reposo y revisión con saña. Aquí se entiende lo de saña, autorrevisión con sañas. ¿Ok? Lo peor para un investigador es la autocomplacencia. Lo peor. Ajá. Reposo y autorrevisión. Ahorita vamos a sumar esto porque no me va a dar 100 y pues no que. Reposo y autorrevisión. ¿Y ahí es cuando pedimos la extensión? ¿Eh? Ahí es cuando pedimos la extensión del plazo. ¿Perdón? Ahí es cuando pedimos la extensión del plazo. La extensión. Porque se nos pasó del 100% del plazo. No, pues por eso vamos a ver que no se nos pase. 2 y 4, 6, 26, 56, 58, 68 y 7, 75, 80, 84, y esto funciona. Y si uno hace esto, entonces uno divide estos porcentajes. Para cada una de estas etapas hay un modo. Si uno divide estos porcentajes, lo divide por el tiempo y no falla. La redacción con este control de la información
uno tiene que controlar la información y no la información a uno. No es mejor investigador el que más sabe, no. Es el que mejor controla la investigación, el que tiene cada dato bien controlado, sabe relacionarlos. Si además el tipo es brillante, por aquí va la primera hipótesis, ¿sabes? Porque es mejor tener una mala hipótesis que no tener ninguna. Por lo menos guía unas búsquedas. Luego se pueden reformular las hipótesis, ajustar. Por eso pongo primera, a lo mejor es la buena, ¿no? Vamos a ver. Mi experiencia es que sentándose a la silla, si se tiene tiempo, en esta etapa final que es de redacción absoluta, en 3 meses se escribe una tesis doctoral, 3 meses y medio. Así. En serio, yo lo he hecho. Y lo hacen mis alumnos. Y una tesis de licenciatura no debe tardar más de 1 mes y 1 semana. Todo controlado. Todo controlado. Muy bien. Vamos a ver. Vamos con el primer. Antes de empezar, uno anda pensando en un tema. Un buen modo de elegir un tema, vamos a ver, es que el asesor le dé a uno el tema. Ya, perfecto. Yo les digo a mis alumnos, mira, yo en este momento de mi vida todo siempre he dirigido sintaxis histórica. Y en este momento de mi vida solo me interesa estructura argumental, estructura informativa, estructura de discurso, toda la gramática periférica que hablábamos la semana pasada. De la estructura nuclear me interesa esto. No, es que a mí me interesan. Pues ve con otra persona ya. Punto. O sea, un buen modo es que un asesor o que alguien se inserte en un gran proyecto. Por eso es tan importante crear cepas de investigación, porque ya, pues fulanito hace esto, el otro hace esto, la otra hace aquello. Y si no, el requisito de una elección de tema es que tiene que ser muy pequeñito. O sea, no quieran resolver la gramática española. Es una cosita pequeña. Luego vamos a ver, cuando veamos selección del corpus, es cuando se elige un corpus en papel, se pone uno a leer, y cuando se elige un corpus electrónico. No son excluyentes, pero según el tema, uno va al papel o va a un corpus electrónico, y siempre al final uno va a los corpus electrónicos para ver si las evidencias que yo tengo amplía algo el corpus o me dice otras cosas. Antes, una vez que uno ha elegido el tema, que tiene que ser muy chiquito. Fiorella, gracias por enviar la lista de temas posibles. Tiene que ser muy pequeñito. Presencia, ausencia de sujeto en el español de Uruguay con verbos transitivos que toman objeto directo léxico en su oración. Eso sí es un tema. O sea, el que no tome un objeto directo en forma de sintagma nominal, fuera. Ese no cuenta. Presencia, ausencia de artículo en el término de la preposición, cosas como en Uruguay, en el Uruguay, en español, en el español, salieron la semana pasada temas. En siglo, en 2 cortes cronológicos, o en 2 dialectos, o en el español de Uruguay del siglo XVIII y en el español del siglo XXI, para ver si se extiende o no el artículo, quién sabe, no sé. O si van a hacer dialectología en textos periodísticos y textos literarios, por ejemplo. O sea, textos literarios que tienen mucha reflexividad pueden tener una estabilidad, pueden lentecer el proceso, suponiendo que se está metiendo el artículo, porque lleva 2000 años metiéndose por muchas partes,
O puede ocurrir los periodistas, los de deportes, los de la nota Crónica Roja, ¿verdad? Me dijeron que se llamaba. Los de la Crónica Roja, pues no tienen tiempo de revisarse porque tienen que entrar así. Y es más, si ustedes tienen diarios vespertinos que tienen que salir en caliente, son perfectos para pescar cambios en proceso. Eso lo he visto yo con mis ojos. Son mejores que los finos. El New York Times tiene menos cambios en proceso que los que sacan noticias así en caliente. Ajá. Bueno, vamos a ver. Antes de todos los antes, prohibido papelitos, prohibido servilletas, prohibido andar, ¡ay, qué buena idea!, en el semáforo. ¡Ay, estoy con los amigos y ¡ay, qué buena idea! Agarran y lo apuntan en un papelito, pero prohibido. Hay que llevar un diario de campo. Les traje el de mi investigación que me autoasigné, porque esa es la libertad de un director de proyecto, que me autoasigné para lo que creo yo que va a ser la última parte de la sintaxis histórica de la lengua española, que es un monstruo. Yo dije, ahí en un volumen, pero dije, vaya que hay que hacerlo, lo hacemos bien, y son 34 capítulos complejos. Yo me autoasigné. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo un sobre donde meto los papelitos, está vacío en este momento, quiere decir que ya lo pasé aquí. Tengo un sobre donde todas las servilletas, los papelitos, ¡pum!, cuando surge la idea, rápido, rápido, ¿dónde está el papel? O donde está el teléfono, en notes de teléfono. Pero todo debe ir al mismo lugar. Un cuaderno que les guste, porque los va a acompañar, a mí esto me va a acompañar como 2 años y medio, 3, o sea, por lo menos que no les parezca horrible, ¿ok? Yo tengo alumnos que dicen, Concepción, ¿cómo puedes escribir en papel? Digo, mira, vale, bolillo donde tú pongas tus notas, quiero verte con el cuaderno, bitácora de vuelo o diario de campo del piloto, la caja negra, ¿ok?, del avión. Aquí ponen el tema y pongan por favor su nombre y el teléfono, porque se pierde esto y es una catástrofe. Se divide, ven que lleva 3 etiquetas. Una que se llama corpus. A ver si mañana les traigo todos los criterios de cómo estoy. Me autoasigné un pequeño tema que yo dije, ¿por qué todas las gramáticas dicen que son optativos? Complementos circunstanciales. Y hay tantísimos. Todas las gramáticas y sobre todo los manuales de estilo, o sea, estoy diciendo cómo surge un tema. Los manuales de estilo, por ejemplo, el del País, en SM, libros de texto, dicen, los complementos circunstanciales deben seguir al verbo. Bueno, pues Cervantes en el desempleo total, en un lugar de la Mancha. La Biblia desempleada, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Es una cantidad de circunstanciales al inicio en la literatura, en los periódicos. ¿Cómo es que deben seguir? O sea, a los periodistas el manual de estilo del País machaca a sus periodistas, el País, con que los circunstanciales deben ir pegados al verbo, no deben... y entonces dan hasta ejemplos, bueno, Cervantes al desempleo, ¿no? A eso de un lugar de la Mancha, la Celestina desempleada, Fernando de Rojas desempleado de por vida. Y entonces, bueno, llama muchísimo la atención, si son optativos, porque hay tantos, pero es que hay muchísimos. Me entró curiosidad y dije, bueno, ya que estoy en la libertad de asignarme tema, pues voy a trabajar esto, porque tengo gran curiosidad por saber, estoy empezando. Muy bien. Al corpus de este cuaderno, al corpus le dedican un cuaderno de 100 páginas, supongamos, al corpus le dedican 25 páginas. Y aquí pone corpus. Ok, en esta etiqueta. Después hay una zona que son como
60 páginas, no sé si esto tiene 100, pero debe tener unos 100, 110, que es, yo lo llamo tips, es un anglicismo, pero a mí tips es que ¡pum! La idea, me cae la idea. Si pongo ideas me suena a filosofía. Tips, ustedes pueden ponerle como quieran, ¿ok? Tips, todo lo que se les ocurre. ¿Cuándo? Ahora veremos cuándo. Todo, porque cuando uno está fichando y leyendo textos, empieza a ver las rutinas repetidas que es la lengua. La gramática es un mundo de rutinas, de repeticiones, somos seres rutinarios, eso es el mundo de las reglas. Y también en el fichado brinca alguna excepción, brinca algo, ¿ok? Me dijo que traiga, me dijo que trajera. Entonces, brinca algo, me dijo que traía. Ese es otro. Ah, qué interesante. Entonces uno apunta por aquí en los tips. Y llega un momento en que dice, esto les voy a traer foto de esto, de las variables independientes que ya traigo. No significa que voy a estudiar todos los factores, pero son cosas que sé que hay que estudiarlas. No he leído absolutamente nada de circunstanciales. Ni pienso hasta que no llegue a la etapa 6. Ni pienso. A mí misma me digo prohibido leer bibliografía. Punto. Yo ya sé dónde están haciendo fronteras, porque estoy hecha bolas, líos, entre si lo ficho o no lo ficho. Ante la duda, como los abogados, lo absuelve uno, lo ficha y le pone interrogación o le pone otro color, porque es más fácil tirarlo a la basura después que decir, ¡ay, aquel ejemplo que era dudoso! Resulta que es el contexto puente donde se está escapando el cambio y se está yendo hacia la forma innovadora. Entonces le ponen gris, le ponen el color que quieran, bueno, tips. Y aquí, a lo último, bibliografía. Pues no que no hay que leer bibliografía, a ver, póngase de acuerdo usted y su alma, ¿ok? Entonces, estoy yo por el pasillo y llega Marisa, que sabe que voy a trabajar complementos circunstanciales, o alguien de ustedes que sabe, y me dice, Concepción, ¿ya conoces el libro de Gibbon, el último que acaba de sacar sobre circunstanciales? Y digo, no, prohibido que me digas. Venga para acá, dame el dato, dime en qué biblioteca, venga para acá. Y aquí va. Pero no leo hasta que llego allá. ¿Ok? Todo aquí, todito. En tips. Esto nadie lo lee excepto ustedes. O sea, luego les puedo enseñar el nivel de redacción. Es como How, gran jefe. Se coordinan muy frecuentemente por CC con estructura de frase y CCs con estructura de oración. ¿Será indicio de que el CC tiene un bajo grado de dependencia con el verbo? Me lo pregunto, lo dejo ahí. Pero más vale que lo apunte porque lo estoy viendo una y otra vez a lo largo de 1000 y pico de años. ¿Ok? O apunto más adelante. O sea, nadie va a leer esto. Y llega un momento en que empieza uno a ver regularidades y dice, esto le pasa a estos. Una y otra vez. Coordinan, son larguísimos. Los complementos circunstanciales de los niños estudian en la escuela, esos solo existen en los libros de texto. Así, no hay en los corpus, y he leído 23 textos. No hay, ahora voy a decir cuánto hay que leer, no sé qué, o sea, tranquilos, no leo todo el Quijote completo, todos tranquilos. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Y por qué se van al principio? Resulta que solo se van al principio algunos. Los temporales, los locativos, hacen como marcos. Yo no sé nada de bibliografía, no sé, seguramente Bello ya dijo todo de los circunstanciales. Pero el placer del descubrimiento, estoy segura de que algo voy a aportar además de Bello. Si ustedes empiezan leyendo, cuando llegan a mirar el corpus, lo único que pueden ver es lo que dijo Bello. En la semana pasada
yo expliqué aquí. Entonces, este es mi diario de campo. Para cada investigación que he hecho, tengo un diario de campo. O sea, tengo un diario de campo de que son 2, porque tuve una obsesión por los posesivos. Cuando uno se obsesiona, tiene que volver a poner volumen 2 del diario de campo. ¿Ok? Con los dativos, hubo un tiempo en que me clavé con dativos y acusativos. Ajá, también fueron 2 diarios de campo. Bueno, volumen 1, volumen 2. Adverbios de modo, los mente que hemos visto aquí, diario de campo. El sintagma nominal, diario de campo. O sea, yo tengo en mi biblioteca, en mi estudio, una serie de cuadernos que algún día a lo mejor tiro. Pero toda la investigación, todas las hipótesis han salido de estos cuadernos. Porque la mirada fresca permite originalidad. O sea, yo realmente les recomiendo no... O sea, lo peor que puede ocurrir es lo que me hicieron a mí en licenciatura. Te lo he contado aquí en clase la semana pasada. Voy a hacer una licenciatura, bueno, voy a hacer una tesina, le llaman ustedes, en la UNAM, en Lengua y Literaturas Hispánicas, y dije, yo ya estaba hasta aquí, de la UNAM, de los profesores, que era una etapa de mi vida donde quería irme al mundo laboral, y quería acabar rápido. Y había tomado muchísimos años de latín, porque venía yo de un programa educativo donde se enseñaba latín desde la primaria, desde cuarto de primaria, tercero, cuarto de primaria, y dije, bueno, voy a acabar rápido. Y entonces me acerqué con quien hacía gramática histórica, una doctora, cuyo nombre no voy a mencionar, además ya falleció, y había sido maestra mía en el último año de la licenciatura, y le dije, oiga doctora, quisiera hacer una tesis de licenciatura en español medieval. O sea, yo decía, pues me modernizo un poco, ¿no? O sea, pues, porque era lengua y literaturas hispánicas. Y entonces me dijo, pues un tema muy interesante, muy dinámico, son los auxiliares, en plural. ¿Por qué no se lee? El trato en México siempre es de usted, como les he comentado. ¿Por qué no se lee unas 20 gramáticas, 25 gramáticas para ver qué es un auxiliar? Y yo, que era una nerd, y me leí horror. Nadie sabe lo que es un auxiliar, porque justamente es una categoría dinámica que se está construyendo, y bueno, pues yo sabía que haber era auxiliar, y poder, quién sabe, chance sí, querer toda una polémica, o sea, tardé un montón, y lo único que sabía era lo que decían los otros, o sea, hasta que me di cuenta que hasta un señor que se llama Roca Pons, que se llama perífrasis en español, no define lo que es una perífrasis. Es bien listo, ¿no? De veras, no define en las 500 páginas del libro lo que es una perífrasis. Pues bien listo. Entonces estaba tan harta, estaba viendo que corría el tiempo y dije, fuera. Dije, a ver, voy a ir a los textos. Ajá. Porque me había dicho la doctora, pues agarre un texto del 12, uno del 15, así sí, así como, pero primero léase las 25 o 30 gramáticas, 25, no había 30 en aquel entonces, y ahora tampoco se pueden conseguir 30 de referencia de la lengua española, gramáticas de referencia. Y entonces me fui a los textos, al texto, y pues como había dicho ella, uno del 12 y uno del 15. Y me fijé en que había una alternancia, que yo no entendía ni para qué servía aquello, que decía el CID es entrado a Valencia, el CID es llegado, el CID es nacido, con verbos muy intransitivos, usaban un verbo auxiliar ser. Y con verbos, el CID ha matado moros, muchos veo en el campo, con verbos muy transitivos, con objetos directos ahí, usaban haber. Y dije, bueno, pues esto es chiquito, a lo mejor sale algo. Y entonces, sin decirle nada a nadie, me dediqué a fichar como autómata
Ya iba yo por la etapa 3, elegí un corpus, hice el fichado, y la lengua, parece una tontería esto, pero ocurre, la lengua llega un momento en que dice, trabájame así porque estas son mis regularidades, esto me está pasando, siempre y cuando lleve uno la misma metodología. Bueno, entonces un acto, en la vida hay que ser rebeldes. A mí no me interesa la opinión que tiene Alarcos hasta llegar a la etapa 6 sobre la noción de sintagma nominal o de auxiliar o de lo que sea, y de circunstancial tampoco, hasta llegar a la etapa 6. No me interesa lo que dice Ignacio Bosque, no me interesa lo que dice Marisa Malconi, no me interesa lo que dice nadie, ni yo siquiera, aunque lo haya tocado. Jamás leo. Pero si alguien me da una idea de bibliografía, venga para acá, venga para acá, venga para acá, y voy llenando información de bibliografía. Hay alumnos míos que abren un cuadernito en la computadora y lo abren en el iPad y me da igual. O sea, yo tengo el placer de la escritura en papel porque tengo una edad en que tengo derecho a usar el papel. Entonces no pasa nada. ¿Ok? De veras, atrévanse a mirar la lengua con la mirada virginal que recomienda Monod y que recomienda West para mirar el objeto de estudio. ¿Ok? Vamos ahora a elección del tema. ¿Preguntas? Los veo con una cara de risa, susto. No, este curso no es para aprender a hacer fichas bibliográficas. Eso las hacen en automático. Luego les diré cómo se controla la bibliografía, pero los editores tienen la obligación de uniformar bibliografía. Nosotros solo tenemos la obligación de controlar la información. O sea, esto no es un curso de cómo se hacen fichas bibliográficas. Muy bien. Todos los papelitos ustedes los van metiendo en su bolso, en el bolsillo o las bolsas, como le llamen. Agarran un sobre y meten los papelitos, y una vez cada 4 días, ese es mi promedio, 2 veces por semana pongo los papelitos en los tips. Bueno, no los pongo, vacío la idea al cuaderno, porque si no lo único que tengo es un bolsón de papelitos en un desorden total. Los tips es secuencial, según maduras, va madurando la investigación, ahí van los tips, no pasa nada. Bien. A ver, elección del tema. Tiene que ser muy pequeño, un tema. No vayan a decir, voy a estudiar el adverbio en español. Eso no es un tema, eso es un tema de vida. Voy a estudiar el sustantivo en español. No, eso es un tema de vida. Voy a estudiar algo muy pequeño. Es mejor estudiar algo pequeñito, tener como tema algo muy pequeño. Los auxiliares no es un tema de investigación, por lo menos no para un estudiante de licenciatura, ni de maestría, ni de doctorado. Los auxiliares no. Es mejor un tema pequeñito y sobre darse cuenta de que ese tema está intrínsecamente relacionado con otros temas, y entonces todos parecemos inteligentes porque le decimos a nuestros jurados, miren, este tema aquí va solo o está estrechamente relacionado, no sé, tengo una alumna ahora escribiendo una tesis sobre la estructura argumental de ir y venir. Obviamente el orden del sujeto es determinante, y llegó contentísima y dijo, Concepción, está la hipótesis de inacusatividad en la lengua desde el siglo XII. Sí, pues ahora hay que leerse a Dubois, no sé quién, a no sé cuánto, pero lo descubrió ella. O sea, el placer de él. Muy bien. Y entonces, bueno, metió un capítulo, evidentemente, sobre la hipótesis de
sobre que si con ciertos tipos de verbos se posponen los sujetos que tienen tales y cuales características que se parecen a objetos, básicamente. O sea, contra lo esperado, ir y venir tomando un montón de sujetos en la historia del español, sujetos que no son gente que va ni viene, pierden movimiento, debilitan el movimiento. ¿Ok? Entonces, ella lo descubrió, es una chava listísima, perfecto. Y ella metió, ¿ok? Ese es el proceso. Vamos a ver. Chiquito, entonces ella no iba a hablar de la inacusatividad, sino nada más de la estructura argumental de ir y venir. Era obvio que iba a caer ahí, cayó, ella se dio cuenta y van todos los que pasemos al tribunal de esa tesis dirán, qué bien, qué inteligente. Pero si hubiera dicho, los verbos de movimiento en la lengua española, tanto los de movimiento dirigido como movimiento no dirigido, como hubiera, es una catástrofe. Entonces, chiquitito, temas, ahora, temas posibles, por ejemplo, a ver, Fiorella, presencia, ausencia de sujeto. Fíjense, esto sí es un tema para una tesis de ustedes. Cuando uno se hace viejo, en mi caso, uno pues ya se puede dar el lujo de decir, pues ahora voy a estudiar los adverbios en mente, que ese es pequeño pero grandote. Pero por ejemplo yo no tomé los adverbios cortos. O sea, hasta después, primero hice los adverbios en mente, se le encargamos a otro colega los adverbios cortos de váyase derecho, respire hondo, le dieron duro al River, le dieron lindo, yo Maradona, que es esas memorias son una joya de cambios lingüísticos del Río de la Plata. ¿Ok? Ya lo he dicho, la semana pasada, está lleno de cambios en proceso. Y luego ya me entró la curiosidad, bueno, ¿cómo contrasta esto con esto? Y abrí otro diario de campo y trabajé el contraste entre mente y adverbios cortos, adverbios largos. Pero eso fue después, o sea, yo primero acabé un capítulo gordísimo, larguísimo, acabé 3 o 4 artículos y luego me puse a hacer otra cosa, pero no quería controlar todos los adverbios. Y hay un montón de adverbios que no controlé, claro. Los de desiderativos como quizá, los cuantificados, no, nada más así. Como un investigador, ahora vamos a ver, un investigador es alguien, o sea, ¿cómo acabar? Es alguien que se pone unas viseras o unas murallitas aquí, pero unas murallas que llevan unas rejillas para tener las orejas y los ojos, un ojo por acá por si acaso hay algo interesante. Y el algo interesante es que yo me estaba encontrando entre mente, vaya a ser diariamente hace tal cosa y diario hace tal cosa, yo me estaba encontrando pares mínimos desde el siglo XVIII, pero no antes, por ejemplo. Entonces dije, bueno, esto para después, para cuando tenga nietos, ya. ¿Ok? Ahorita prohibido, a mí misma. Entonces un investigador es como alguien que tiene una gran curiosidad intelectual, pero tiene, por encima de la curiosidad, tiene una gran disciplina. O sea, la disciplina es la que logra que se acabe la investigación y no que la investigación acabe con uno. Les voy a pasar una anécdota. Cuando yo estaba terminando el doctorado y me doctoré en tiempo y forma, todo el mundo en los últimos 6 meses me decía, ¿y tu tesis? ¿Y tu tesis? Y a mí ya me tenían hasta aquí, yo le decía, ¿y tu dieta? Ok, pueden contestar eso, sin ningún problema, pueden contestar eso y ya, se liberan de los demonios. Pero todo el mundo al final es, ¿y tu tesis? ¿Y tu tesis? ¡Qué horror! Y cuando me doctoré no sabía más que lo que había sido el proceso, pero sentí que había cumplido conmigo misma. Más allá de cumplir con las instituciones, me liberé totalmente. Me dejaron de preguntar por la tesis. Ya. Y luego ya me seguí
además de los auxiliares, de los futuros, del sintagma nominal o de lo que sea. Bien, por ejemplo, presencia o ausencia de sujeto no es un tema. ¿Así de gordo? No. ¿En dónde, cómo, cuándo? Presencia o ausencia de sujeto. Un sujeto que tenga estructura de frase nominal, de sintagma nominal con núcleo, fíjense, con núcleo sustantivo común. Ajá. Presencia o ausencia de sujeto. En la presencia, claro está, de sujetos con estructura de sintagma nominal con núcleo sustantivo común. Y esto todavía es un tema gordo, grandísimo. En el español urbano de Uruguay, como es diacronía, siglo XVIII y siglo XXI. Y siglo XXI. Esto ya empieza a ser un tema. Esto sí es un tema. Así, chiquito, chiquito. Los sintagmas nominales que llevan como núcleo un pronombre, pues que los estudia el vecino. ¿Ok? Los sintagmas nominales que llevan un nombre propio, que los estudia el vecino también. Los sintagmas, los sujetos presentes con estructura oracional relativo, quien canta, su mal espanta, el que llega tarde, no sé qué, que los estudie la vecina. Ajá. Ustedes, esto sí es un tema, con núcleo sustantivo común. En un periodo, o si quieren, en el español urbano de Uruguay, y si tienen textos suficientes, y español, pues no sé, español urbano de bueno, ya que estoy en México. Ok, supongamos, entonces ya no es 18 y 20, 21, sino 2, esto es variación sincrónica. No pongo español rural de Uruguay porque no creo que tengan tantos textos. O sea, en el Cordian hay poco texto. Están todos concentrados en Montevideo y en algunas otras zonas, pocas. O sea, más bien poblaciones grandes. Muy bien. Elegir bien un tema. El título del tema, el tema va a dictar la búsqueda y no se pueden salir del tema. O sea, si ustedes dicen, es que hay más sujetos presentes con estructura de frase, con núcleo pronombre para su siguiente vida. O si decidieron con pronombre y encuentran que hay muchos con nombre propio, van juntos en general los pronombres y los nombres propios. Bueno, para su siguiente vida. Hay más vidas que investigaciones. Entonces, no caigan en las tentaciones. Ustedes solo tienen la obligación de llenar un vacío, un pequeño vacío en el conocimiento sobre la gramática del español. Y tal se vale el español de Uruguay, como de Ecuador, como de Bolivia, como el del siglo II, el del XIII, el de Maldonado, el de Montevideo, el que sea. Tienen la obligación de llenar un pequeño vacío. Sí, disculpe la pregunta. No. Cuando usted habla de urbano, justamente no tiene que ser solamente Montevideo. No, claro que no. O sea, es un lugar donde hay asfalto, calles con estructura de ciudad. Ojo con eso, porque el concepto de urbano, como vimos en la semana pasada, el concepto de ciudad y de urbano, todo eso se ha modificado culturalmente. Pero supongamos que todo el mundo entiende urbano contra rural, aunque las fronteras sean. No, mucho menos. No tiene que ser Montevideo, puede ser mi ciudad.
O sea, sí, dígame. Cuando se habla de ausencia de sujeto, de ausencia de esa estructura. Es ausencia, ahí sí, como es ausencia, ahora vamos a ver cómo se ficha eso. No sabemos si es ausente, no sabemos lo que está ausente. O sea, usted va a tomar un corpus también de sujetos ausentes, de oraciones que carecen de verbos, que carecen de sujeto. Si están recuperando, a lo mejor resulta que los ausentes, puesto que es una lengua prodrop, en realidad lo puede recuperar en texto y entonces lo que recuperan es nominales muy topicales, pronombres, nombres propios, conclusión de la tesis, el sustantivo común cuando está presente o cuando la ausencia no recupera, no es un índice de recuperación de sustantivos comunes, sino de estructuras muy topicales, conocidas, persistentes en el discurso inmediato. O sea, las ausencias es ausencia. Muy bien. Otra estructura. ¿Eh? Otra estructura. Es otra estructura, por supuesto. Vamos a ver. Ustedes pueden tener curiosidad, no tiene por qué contrastar necesariamente el tema. O sea, no tiene por qué ser presente, ausencia, artículo, imperfecto de subjuntivo contra presente de subjuntivo. Podrían tener interés en ver complementos circunstanciales de lugar en complementos circunstanciales de lugar con estructura. A ver, complementos circunstanciales no es un tema para una tesis de nada. O sea, eso es una locura mía para un proyecto, y ya como el diablo sabe más por viejo que por diablo, me puedo dar ese lujo y probablemente no sucumbiré a ese lujo, sobreviviré. Esto no es un tema para una tesis. Esto para una tesis de ustedes tampoco, porque pueden ser 800.000 en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Además, si son todos son como kilómetros de información, es una cosa espantosa, ¿no? O sea, mis fichas de Excel de complementos circunstanciales son gordísimas. Yo pensé que los niños estudian en la escuela, ¿no? Pensé que todo era así, no hay ni uno. Hay alguno en el siglo XXI en libros de autoayuda, que son unos espantosos, es lo único que hay. Ok, de lugar con estructura de frase, es decir, donde me dijiste lo puse. Eso de alguna manera es una subordinada y es estructura funciona como un complemento circunstancial del lugar, es una relativa, lo puse donde me dijiste, ese va afuera. O deciden ustedes que solo los racionales, también puede ser. Pero no, mi consejo es que no pongan los unos y los otros, porque sucumben. Complemento circunstancial del lugar con estructura de frase en español del 15 y del cortes cronológicos tan largos nos sirven del 19 y del 21, por ejemplo. O sea, ¿por qué pongo periodos tan recientes? Porque ustedes están familiarizados con esa lengua, ¿no? O sea, ahora, si alguien está emocionadísimo con estudiar el español del siglo VIII, pues también se vale. Pero acá no tenemos registro porque, como hemos contestado, el español No, en sí. sí, en América, para América solo, pero alguien puede querer estudiar. Da lo mismo el español. O sea, lo que queremos es aportar conocimiento a la gramática del español. Si ustedes quieren
aportar a la americanidad, al estudio del español en América, pues solo se puede trabajar desde el 16 y para ciertos ámbitos americanos desde el 18. Pero alguien puede querer, o sea, a mí me encanta la Edad Media y al final yo empiezo siempre, hago diacronías muy largas, luego vamos a ver en la elección del corpus los cortes cronológicos, qué conviene, qué no conviene, qué no sé qué, qué no sé cuánto. Ahorita estamos eligiendo el tema. Y el tema tiene que ser como el pedacito de la uña y no la mano completa. De veras, es lo que ustedes deben, es trabajar en calidad y en profundidad, no en extensión, sí en intención, con esa distinción semántica, ¿no? Semántica intencional, semántica extensional. Ustedes no quieren trabajar todo, sino un pedacito bien trabajado. Porque el placer de ver cómo funciona la lengua no se lo pueden perder. Ya. Por eso. Y porque van a acabar. Y porque van a entrenarse para seguir si así lo desearan. O sea, si no es por ese acto de rebeldía, de que a mí me dijera lo que me dijera la doctora, no le hice caso, porque quería acabar, porque estaba hasta aquí, en una etapa de mi vida que ya tenía un hijo chico, bueno, complicado. Y ya dije 2, y entonces cuando me preguntaba la doctora, ¿cómo va Concepción? Uf, pues estoy. Y cuando estuve, ¡pum!, 80 páginas que fueron publicables, fue mi primer artículo. No publiqué 80 páginas porque no hay ningún editor que aguante 80 páginas, ni lo financie. Publiqué 44 páginas, que se convirtieron en 45 páginas en un artículo de 35 páginas. ¿Lo haría ahora de otra manera? Sí, pero es un artículo que muchísima gente cita. Es decir, algo aporté. ¿Ya? Un acto de rebeldía. Y descubrí que era tan regular la lengua y que en el CIS había un gran contraste, muchos seres y muchos saberes con participio pasado. Muchos verbos intransitivos. Y en la Celestina solo queda es llegado, es nacido. Solo. Una intransitividad. Bello, a ese es nacido le llamaba verbos inmanentes, a nacer y morir. ¿Ves? Todo lo ha dicho Bello ya, ni modo. Pero yo me encontré, bueno, pues ¿qué habrá pasado en medio? Y entonces aprendí o me autoaprendí a estructurar un corpus para poder hacer un proceso y no nada más contar el 12 y el 15. Ahora ahí voy para allá. Chiquito el tema. A ver, Fiorella, dame tema. Eran más temas. Sí, verbo más que más oración versus verbo más de que más oración. Sí, claro. Pensamos de que tal cosa, verbo más que más oración, verbo más de que más oración. Aquí pudiera ocurrir, por ejemplo, esto se llama limpiar el corpus. La limpiada del corpus se sigue haciendo hasta la etapa 3 casi. Mis colegas hispanistas se les ponen los pelos de punta cuando digo hay que limpiar el corpus para ver la lengua, las regularidades, porque ellos toman todo, escriben tesis de 1500 páginas, están mal hechas esas tesis, punto. Y entonces Malkiel lo podía hacer pues porque era Malkiel, pero Malkiel tenía artículos de 40 páginas con 123 notas. Yo conocí a Malkiel, y me dio un día platicando con él, bueno, eso está mal jerarquizado, ¿no? O sea, 25 páginas, 120 notas, es que todo es importante, no sabe jerarquizar la información, ¿o qué? Pero eso era Malkiel, ¿ok? Normalmente no puede haber más notas que contenidos centrales, porque las notas es
lo que apoya, lo marginal, lo que yo haré en mi siguiente vida, que nunca voy a hacer. Esas son las notas. Eso ya veremos ahí cuando entramos a las notas. Supongamos pensar que Uruguay va a llegar a la final es un gran sueño. Pensar de que Uruguay va a llegar a la final es un gran sueño, pues eso es un verboide, es un infinitivo. Fuera, 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 solo tiempos conjugados. Entonces, pensando de que Uruguay va a llegar a la final, pensando que Uruguay me quedé dormido, pues también fuera, porque es un gerundio. Mi cabeza me dice que no va a haber muchos de esos, pero por si acaso, limpia, limpia, limpia. Solo con el requisito, con este B flexionado. ¿Ok? Punto. Los verboides fuera. Porque los verboides tienen otras características, porque pueden meter ruido, porque no sé qué. ¿Ok? Ya. E incluso, y lo mismo, ponen aquí en donde lo quieren estudiar. En el español urbano del siglo XVIII y el siglo XXI, XIX, lo que sea. Yo qué sé. Chiquitititito. ¿Cuál era otro tema que era? Debo más infinitivo. Así. Y debo más de que. Este mundo modal, obligativo, entre epistémico, deóntico, olvídense de las palabras domingueras, no importa, lo que importa es ver la lengua. Debo más ¿era cómo era? Debo más infinitivo y debo bueno, más... deber, ahí sí con... debo más infinitivo. Deber flexionado, o sea, fuera los verboides, supongamos, más debo comer, más infinitivo, versus debo más deber flexionado, más de más infinitivo. Debo pensarlo, debo de pensarlo. Solo con deber, si van fichando y se encuentran que algún otro verbo de las mismas características juega con esos regímenes, infinitivo directo y un prepositivo, lo anotan en su cuadernito en tips. ¡Ojo, ojo! Yo tengo mi cuadernito de tips lleno de ojos. Bueno, es así como si fuera un cíclope. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! O sea, estoy en la etapa de descubrimiento lleno de ojos. Y por supuesto que no lo estudien, ¿eh? Por supuesto, abren una nota y dicen, es interesante que se documenta. Luego veremos cuándo se ponen sujetos inanimados y cuándo tienen ustedes que meterse en la redacción, pero eso hasta el final. Y entonces, por supuesto que no lo van a estudiar. Pienso de hacer tal cosa, pienso hacer tal cosa. Que eso en ciertos dialectos del español está vivo, en mi español, el de México. Pienso hacer tal cosa, pienso de hacer tal cosa. Pues no, nada más van a estudiar el obligativo con deber. Eso sí es una tesis. Si fuera doctorado, pues ya le diría metanot la alternancia que encuentren. Pero eso es otra cosa. Estamos pensando cómo salir airosos y que no le pregunten a uno y tu tesis, y tu tesis, y tu tesis, y tu tesis, porque ya entra uno en un agobio y abandona. Se trata de que descubran el placer del control de la información y del conocimiento. Fiorella, dame otro. El futbolista, había puesto ejemplo, ¿no? El cual se esfuerza. Ah, eso sí, los cuales que... un sustantivo, bueno, voy a poner sustantivo no nominal, aunque es una categoría que es singular. Sustantivo más la oración de relativa, o sea, una expansión. Esto, vamos a ver, es sustantivo. Un sintagma nominal, ¿cómo le llaman aquí? ¿Sintagma nominal o frase nominal? Sintagma. Y la sintaxis es frase. Un sintagma nominal que tiene una expansión, tiene a la derecha, puede tener otras cosas,
puede tener otras cosas, pero el requisito es que tenga o una relativa con qué, o que tenga una relativa con el futbolista, el cual se no sé qué. Puede tener aquí cosas, eso es parte de la investigación, que lleva cuando se oye muchísimo, por lo menos en México es muy popular, es un hipercultismo, no tengo ni idea de lo que es, pero sé que es un tema de investigación. Y se oye además en gente que se nota que no pasó por la escuela y dan el cual es una joya de las joyas. ¿Sabes otro que concepción que es muy común? Yo que trabajo en formación docente, utilizar dónde, el adverbio dónde. Perfecto. Otro tema. Sintagma nominal. ¿Con qué? Versus el cual. Bueno, este del cual es parte de un movimiento que lleva desde el siglo XVI, que es generar relativos compuestos. Se llaman el, que, la, que, el cual, los cuales, los que. Pero eso ahorita, como está prohibido leer, a nadie le interesa. Prohibido leer. Ahí hay unos 2 capítulos largos en la sintaxis, pero no importa. Perfecto. ¿Ok? Eso sí es un tema. El de la compañera es otro tema. Bueno, ya les estamos dando aquí la lista de temas de tesis. Y de esto, bueno, luego el último día o el penúltimo, el trabajito para este curso está encadenado con el curso de Virginia Bertolotto. Ya lo pone en el... Entonces, pero ojo, todo esto son temototototas lindísimos. O temotitititas, porque estamos diciendo que no deben ser temotototas, sino temitas, muy bonitos. Temas, verdaderos temas. ¿Cuál es el que me dice es cierto? Usted me está diciendo... ¿El dónde? Ah, sí. Con antecedente no locativo. La gramática amarilla, la azul, todos. Solecismo, popular, vulgar. A mí que me importa, si yo cobro de los cambios lingüísticos, no, o sea, pobre de mí, si no hubiera cambios lingüísticos, no comería. Entonces, la fiesta, bueno, no es buen lugar porque es un espacio de concurrencia. El discurso donde el presidente, en que el presidente, este tiene 3, la variación va de 3. El discurso donde X dijo Y, o hizo, o no sé, Y. El discurso en que X dijo Y, en el que X dijo Y. De hecho, aquí este podría ser, tenemos color. Ahí tenés violeta. Ah, este. Me voy a poner didáctica con color. Esto es un tema. De hecho es todo un tema, pero se trata de controlar. Entonces no se trata de... Hay zonas de variación, vimos los verbos psicológicos, tienen variación hasta con 6 preposiciones. Pero eso no es un tema de tesis. Ojo, es un gran tema, pero hay que empezar por algún lado donde contra en que, y luego otro tema es el relativo simple contra el relativo compuesto. El discurso en que el presidente tal, el discurso en el que el presidente tal. Eso sí sería un tema. O el discurso donde, el discurso en que. La gramática amarilla, todas las gramáticas, desde Fernández Ramírez. La gramática de Fernández Ramírez, a mí me encanta la frescura que tenía ese hombre. Evítese el solecismo de usar un adverbio relativo donde cuando el antecedente no es locativo. Y lo usamos todo el tiempo. A lo mejor ahí está actuando esa metáfora del espacio como un gran dominio de elaboración creativa, ¿no? O sea, esa es la hipótesis, porque yo ya me la estoy sacando de la manga, entonces, como ya me la saqué de la manga, va a ti. Chante no, posiblemente no es así, pero
Pues sí, pudiera ser por ahí. Sí, dime. Y para ser tan antiguo, nosotros preguntamos, es bastante antiguo, nosotros preguntamos dónde lo dice, para mayor naturalidad. Sí, es de tiempo de Maricastaña, que es como el Sitiamis. Ajá. No sé si ustedes tienen la expresión del tiempo de Maricastaña. Sí. No, bueno, bien. Otro lindísimo. Fiorella, el queso y el cuyo, ¿no? Sí. Es saber qué tan finos son en cierta parte. Un padre, un nene, un padre, bueno, es que van a salir con parentescos, yo ya estoy anticipando. Un sustantivo o un sustantivo más que su sustantivo más cuyo, ¿ok? Ese sí es un tema. Dependiendo del tema hay que saber en dónde lo tengo que buscar, elegir el corpus. Del cuyo ya tenemos el título. ¿Cómo pensamos? Las desgracias de Cuyo. Ya la semana pasada le pusimos hasta título, las desgracias de Cuyo. Porque vimos cuando está mal integrado y e incluso hay cuyos hipercorregidos porque no poseen nada y ¡pum! Yo los he oído. No poseen, no hay una relación de dominio, de control, poseedor, poseído y aparece un cuyo, pues por la misma razón que los cuales, ¿no? Porque suenan. Pero esa razón sociolingüística no basta por sí, hay que comprobarla. O sea, en la lengua lo que hay que hacer es jugar con los datos, trabajar, ver las propiedades, ver la distribución, nada de que me gusta, me intuyo, nada. Como vimos la semana pasada, lo que da las pistas es la distribución, el orden, qué selecciona qué, o sea, nada de que en México decimos me late que va por aquí. El me late va para el cuaderno, ¿eh? En la investigación van las pruebas. Sí. El subjuntivo es una subordinada. Es el suyo que quiere. Es eso. Perfecto, vamos a ver. Verbo, normalmente es en pasado, pero pudiera ser que no. Bueno, vamos a ver. Perfecto, sí, por lo general, ¿no? Por lo general, me dijo que viniera, porque tiene que haber concordancia a lo que están, al parecer están rompiendo una concordancia conforme, al parecer. Verbo, pasado, télico y entélico, más imperfecto de subjuntivo versus lo mismo más presente de subjuntivo. Ese es un tema. Me dijo que viniera, me dijo que venga. Y nosotros tenemos una que es, me dijo que venía. ¿Lo tienen ustedes? Sí. Claro, perfecto. Me dijo que viniera. Me dijo que viniera a las 6, el que viene es el otro, el que lo dice. Me dijo que venga a las 6, el que viene es el hablante. Ojo con eso, ¿eh? Recuerdan, la variación es la posibilidad de tener más de una opción para codificar un mismo espacio funcional conceptual. Y me dijo que venía, es como el que viniera. O sea, hay que ver las correferencias. Pero bueno, esto es un tema. Un tema que está, no sé si ustedes lo tienen, pero está por todas partes. Sí, Condicional. con condicional en vez de con subjuntivo. Sí condicional o sí con subjuntivo. Si irías, lo solucionas antes, subjuntivo, sí condicional, sí más subjuntivo, más lo que siga en la apódosis. Ese es otro tema, pero sí condicional, sí con subjuntivo, en tal pedacito de lengua, de tal periodo, no. Lo escuché ayer. Lo escuché ayer, lo vi anotado. Sí, no tiene tanta profundidad histórica como los donde, pero está entrando. En Argentina no estaba perdido. En México muchísimo. Porque vos mirás los canales de televisión y ¿cómo es? Si vendría eso. Si vendría, si guía, si no sé qué.
Yo creo que está extendido en todo el mundo hispano, porque uno ve un sí y automáticamente lo que pone es el irrealis. O sea, es poner un solo... Igual es como una zona de vacilación, porque yo me acuerdo del bolero este de Caperucita Vallerín, que dice que si tú supieras mi sufrir, correspondieras en la... No, mira, ya que estás diciendo otro tema, vamos a ver. Claro. Y ya vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cómo se elige un corpus? La alternancia Ra en subjuntivo y Se en subjuntivo. Que todo el mundo dice Ra es americanismo y Se está desbancado. Yo oigo Ses a montones, además de los abogados, que esos son como raras aves extrañas que usan hasta futuros del subjuntivo. O sea, oigo esos Ses mucho. En español americano, ¿en qué condiciones sale un Ra y en qué condiciones sale un Se? ¿Ok? Ya, elección del tema. Así, chiquito. Entonces, algo que tienen que hacer para el curso pasado y para ahora es decidir un tema, y ahora vamos a ver dónde lo vamos a estudiar, dónde... Ajá. Vamos a ver, este curso de metodologías para hacer una investigación de cualquier envergadura, de una tesis doctoral, de un libro, de un capítulo, de una tesina, siempre es igual. Para una investigación doctoral pues habrá 4 años, para una tesina hay 9, 10 meses, para un capítulo de la sintaxis, ay, no sé lo que hay 1 año y pico, 2 años máximo, porque tienen mucha envergadura, etcétera, etcétera. Bueno, ya podemos, aquí hay una serie, o sea, se dan cuenta lo que estamos haciendo, es elegir un pedacito de la uña y no decir voy a trabajar el sujeto en español. No, eso no es un tema. Voy a trabajar, por ejemplo, verbos transitivos en español. Dios los libre. Un tema es verbos transitivos con objeto directo léxico, que significa que tienen estructura de sintagma nominal y si quieren todavía para la tesis, con núcleo del sintagma común, que van a ser más variados, más entretenidos, con núcleo sustantivo común. Ajá. Y entonces, ¿vio a la pared? Sí. ¿Vio a Juan? No. ¿Vio los niños correteando con y sin preposiciones? Okay. Objeto directo. ¿Comió peras? Sí. No sé, con comer es muy difícil no meter sustantivo común. Es decir, hay que acotar. O la presencia de la preposición inanimada. Con solo, también es un tema, un lindo tema porque se está metiendo por minutos, lleva metiéndose desde el 18 a gran velocidad. Objetos directos inanimados con y sin a, cuando este objeto directo, así a secas me parece que es muy grande para una tesis de maestría de este profesorado. Yo pondría objetos directos inanimados, son difíciles con inanimados, o sea, sacaría las plantas, sacaría los animales, bueno, los animales, las plantas están ahí, son animados, son inanimados, fuera, a saco, por si acaso, para que los biólogos no protesten. ¿Ok? Objetos directos inanimados con y sin a. En orden no marcado, es decir, B o D, no cuando muevo el objeto y doblo con una huella, bueno, con un clítico que va a concordar, no, nada, fuera. En orden no marcado. Ver qué ocurre, eso sí es un tema. En orden no marcado. Ustedes van a encontrar muchos movidos hacia
Y luego también pueden decidir, van a encontrar aquí en Inanimados, van a encontrar en Frontera la Cámara de Diputados, todas las metonimias, ¿no?, que tienen personas, porque ahí empezó en latín, castra, ad castra, ¿no?, a los campamentos, que tenían gente y por ahí. Pues yo diría, bueno, decido meter los colectivos estos metonímicos o los saco. O sea, yo para una tesis de ustedes los sacaría. Pondría el ejemplo de Maradona. Nos estábamos peleando y pusimos a la silla en medio. Vámonos. Eso es una joya. Yo lo tengo citado y Brenda Laga también. Porque se lo pasé yo. ¿Se puede hacer el estudio inverso? Se puede hacer el estudio inverso y el objeto directo animado cuando no está la A y metemos a los bolitas. Los bolitas. Exacto. Cuando no está la A y entonces metemos. Pero capaz que en Argentina ya es normal. No sé, creo que era discriminación pura de los bolitas, pero puede hacer también el estudio inverso. Objetos directos, humanos, plurales, eso también es un tema. Objetos directos, humanos, plurales, genéricos. Ajá. Con A y sin A, porque ahí hay variación, pero es el de los bolitas de la prensa argentina. Hay un cuento de que es la boca, que dice vio los payasos, es un niño. Eso. Y ahí hablábamos, recuerdan, de signo cero de Jacobson. Cuando no está lo que ya se ha reutilizado en la lengua, eso es signo cero. La ausencia vale tanto como la presencia. Es por algo. En la lengua no hay nada gratuito. La variación nunca es libre. Quien dice eso, perdón, no ha trabajado variación. La variación no es al azar. Y algo que uno pregunta en estos diarios de campo es, ¿cuál será el significado básico, la matriz abstracta, que hace que se va moviendo ritualizadamente con unas grandes reglas y no al azar? Si no hubiera un significado básico, pues sería al azar. Si todo fuera polisemia, si todo es variación libre, no encontraríamos los caminos de cambio. Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿no? ¿Queda clarísimo los temas? Bueno, aquí tienen ya un listado gigantesco, ya. ¿Ok? Yo creo que es obligación del maestro decirle al alumno, esto no es un tema, esto sí es un tema. Y explicarle por qué. Sí. Yo te había planteado la palabra mismo. Ah, esa es una joya, lo ha trabajado. No, pero no. Vamos a ver, nadie es dueño de la lengua española, ni de ninguna lengua. Nuevas miradas, nuevos aportes. Nuevas miradas, ese no lo tenemos nosotros, a mí me brinca la oreja ese dato de la voz del Sociolinguistic Quadrants. Cuando estoy hipersensible, el hablante se sensibiliza a una estructura, eso es señal de que la lengua está cambiando. O sea, si me brinca la oreja y se me cae a pedazos, y si además se me caen los ojos, ya, que decir que aquello ya cambió. El mismo, ¿lo trabajaste en diacronía? No, en realidad es sincronía, pero bueno, como aparece ya en Cani, ¿no? Cani tenía... Que hay que cuidarse de Cani, ¿eh? Pero no, pero también... Tiene una cantidad de datos costumbristas lindos. En realidad... Charles Cani hay que cuidarse. Pero igual se puede... Sí. Pero bueno, tenemos uno que son incluso de 12 significados del mismo, pero comunes y del español en general. Y sí, hay unos que a mí me brincan aquí en el Río de la Plata que no son identitivos. No. ¿Verdad que no? No son cuantificados. En realidad nosotros que llegamos en el último etapa trabajo es que son... es una especie de cuantificación de grado, ¿no? Depende de grado. O sea, a mí me brinca la oreja, no sé qué es, pero es algo que yo no uso y por lo tanto eso sería un tema interesante y podría ver cómo se llega a esos niveles, empezando en el Cordian con documentos desde el 17 y 18 viendo qué está pasando, ¿no? Es un tema que sirve para la diacronía y también sirve para la dialectología. Hay que ver qué pasa con Brasil. Con Brasil mesmo, sí, o sea, puede hacerse, sí. Hay un ejemplo, me parece que puede ser
similar a eso que es propio. Propio. Propio como en el sentido de posesivo, pero también como una especie de valorativo. Sí, sí, eso tampoco lo tenemos nosotros. En esos casos donde tienen un ítem léxico, una pieza léxica, o sea, todos estos temas vieron que en sintaxis son de construcción. Cuando tienen una pieza léxica, lo que uno está buscando es cómo cambiaron de categoría, cómo cambiaron de vida categorial. El camino que lo lleva a cambiar de vida categorial, como vimos con algunas piezas léxicas, ítems léxicos, como adverbios en mente, como dativos, como, ¿no? Que llegan a debilitar su categoría y dejan ahí una memoria que es la que le permite avanzar. Entonces lo que podrías hacer, si te interesa, es buscar ese mismo, cómo pasa de un identitivo, que así estaba en latín, de metipsimus, no hay que empezar en latín, tranquila, Ya lo busqué en el diccionario, tranquila, no tienes que empezar en latín. Pero puedes buscar cómo llega de un adjetivo identitivo a un cuantificador. Tienes los datos del siglo XXI, yo aún así tomaría un corpus del siglo XXI. ¿Y dónde van a salir esos mismos? Pues supongo que no en Benedetti y no en los escritores cultísimos, chance sí, sino en el Messenger, en el periódico, en la vida cotidiana. Yo, por ejemplo, hoy busqué concepciones del propio y lo que me aparecía era, si lo googleaba así tal cual me aparecía, y sería el propio. ¿Y eso qué significa? No sé, pero que no veían, por ejemplo, en prensa, no salía en prensa. Bueno, pues no importa, para eso hay anuncios, sí. ¿Podemos pasar a la etapa 2? O sea, ¿les queda claro? Para controlar una investigación no hay que querer solucionar la lengua española, hay que querer acabar una tesis y llenar un vacío, un pequeño vacío de investigación sobre un tema que sabemos que tiene interés, que nos interesa. Bueno, vamos ahora a elección del corpus. Esto es todo un problema. Vamos a ver. Ahorita planteo las posibilidades. A ver, diacronías largas, diacronías cortas. ¿Cuándo usar corpus electrónicos? ¿Cuándo usar papel? Ajá, porque a veces está uno como loco buscando un corpus electrónico y le salen 5.000 datos de artículo. Si es tan nuclear, mejor lee porque te van a salir a montones y no tienes, y ya puedes uniformar el universo de palabras. Vamos a ver, elección del corpus. Tiene su... o sea, no es al azar. Los corpus tienen que tener, primero, una decisión que para ustedes está prácticamente tomada por los tiempos que tienen, por las cargas docentes, pero el tema puede determinar el corpus. Muchas veces es así, o uno impone la elección del corpus, o el proyecto impone la elección del corpus. Por ejemplo, las sintaxis históricas son diacronías largas. Ajá. A ver, primer problema en la elección del corpus. Diacronía larga versus diacronía corta. ¿Cuándo sí, cuándo no? 2. ¿Cuántos cortes cronológicos? Lo del tema clarísimo, ¿verdad? O sea, esto no es un recetario, estos son muestras de cómo hay que acotar un tema. O sea, pueden elegir cualquiera de estos temas. O sea, yo no soy dueña de la lengua española, Marisa tampoco, nadie es dueña de ninguna lengua. Ajá. Puede ser otro que no esté en la lista también, ¿no? Hombre, claro, siempre y cuando sea... Sí, eso de acotarlo. Acotarlo. Sí, sí. ¿Cuántos cortes cronológicos? Dejo enunciados los problemas. El requisito, esto es un requisito absoluto. Comparabilidad
cualitativa y cuantitativa. Ahorita, ¿qué significa esto? Lo analizo. Entonces llego yo y digo, el artículo entre el siglo XII y el siglo XIII creció exponencialmente. Y resulta que en el siglo XII solo tengo un texto. El poema de Neocid, bueno, yo creo que hay que llamarlo cantar, no poema, no es de autoría, es tradición, pero bueno, cantar, me da igual cómo lo llaman. Y hay unos cuantos textos notariales de 1100 y poco. Poquitos, o sea, poquísimo. O sea, uno no junta. El CID tiene 29.760 palabras. Ahorita voy a explicar cómo se cuentan palabras. Ajá. Pero a lo mejor tiene 29.763. No me puse a contar verso por verso de los 3.640 versos, ¿eh? Ok. Y entonces resulta que llego a Alfonso X, 100 años después. Yo sí creo que el CID es del siglo XII y he explicado por qué creo yo que es del XII, aunque la copia que tengamos es tardía. Tardía es 1340. Bueno, siglo XIV. Reproduce estructuras similares a las que tenemos bien datadas de los notarios. Entonces sabemos, para muchas estructuras sabemos que es coetáneo. Muy bien. Y resulta que en Alfonso X tengo, si nada más ficho la General Historia, la primera parte tengo 2 millones de palabras. Pues ¿cómo no va a haber más artículos? Y entonces llego y digo, entre el siglo XII y el XIII hay un incremento exponencial de la presencia de artículo. Y eso es prueba de que el artículo es una categoría romance nueva que se está metiendo. No, lo que pasa es que usted no pasó matemáticas de primaria y no sabe que hay que comparar cosas iguales. Ojo con eso. Y luego, en el siglo XIV, en el siglo XIV, en la segunda mitad, no hay ningún sustantivo, ningún adverbio de modo con adjetivos de color ni con adjetivos de forma. Y en el siglo XX hay bastantes desde el fines del XIX. Bueno, señores, que en la segunda mitad del XIV solo había prosa. Y bueno, Pero López de Ayala, que escribió poesía épica. Y resulta que la poesía lírica, propiamente lírica, Rubén, Darío, este señor maravilloso, complejísimo, el de Trilce, Vallejo, etcétera, pueden hacer joyas con lo que la gente normalmente no hace, convexamente, cóncavamente, me te veo. Eso quién lo va, si lo digo muchas veces me llevan al manicomio, pero si lo dice Vallejo le dan un premio. El pelirrojamente de Rayuela, eso no lo puede, normalmente no lo andamos diciendo por la vida, o el azulmente de Darío. Entonces, no pueden comparar peras con manzanas. Entonces, esto es fundamental. ¿Cómo hacer esto? ¿Diacronía larga o corta? ¿Cuántos cortes cronológicos? ¿Con qué intervalo? Se le llama intervalo diacrónico. ¿Con qué intervalo? La comparabilidad como requisito absoluto del establecimiento de un corpus sea... Esto sirve para dialectología, para sociolingüística, para diacronía. Las primas hermanas, ¿recuerdan? ¿Cuáles eran las disciplinas primas hermanísimas de la gramática? Comparabilidad, 1, 2, 3, cualitativa, cuantitativa, 1, 2, 3, fiabilidad, esto es una palabra, pero bueno, suena bien y la tengo que poner, ecdótica. Y hacemos un alto. Ahora vamos a ver eso. O sea, todas las dudas pregunten. ¿Ok? Un corte, 15 minutos.